explicar. Eres más que fisio, ¿no? Sí, yo les doy clases a los fisios. Ok. Sí, que los fisios estudian y luego tienen para hacer toda la atención deportiva, tienen que hacer una maestría en rehabilitación deportiva. Entonces, yo incluso les he llegado a dar clases para eso. Fisios. Médico del deporte y rehabilitador. Ok. Lo que hacemos, ¿no? Y hay que explicar, por ejemplo, pues somos muy poquitos. Aquí en México somos pocos. En León nada más está la doctora Pame, que ya se está yendo a Aguascalientes. El doctor Rivera Cisneros, que es mi maestro. Ya murió el doctor Díaz Cisneros, él fue el que hizo el maratón de Independencia. Ok. Y hay dos médicos más. El médico que es de Aquiles Sports Medicine, él es médico del deporte también. Y el doctor Villa, que es médico es el médico de León. Pero así como dices entonces, los médicos del deporte, así como tú, ustedes instruyen incluso a los que te ayudan, a los quiroprácticos. Sí, de hecho nosotros tenemos una formación muy completa. O sea, primero como médicos generales y luego ya somos médicos, nos dan, primero nos enseñan a prescribir entrenamiento. Entonces podemos nosotros hacer planes de entrenamiento completos, así para cualquier tipo de atleta y no atleta. Entonces atendemos gente que no es atleta profesional, gente que hace deporte de forma, pues, ¿cómo se llama? Recreativa, sí, claro. Recreativa y gente también que necesita empezar, ¿no? O sea, que tienen unas lesiones. Tengo gente mayor, tengo gente de 80, de 70, 60 años, que me la traen porque necesitan empezar a moverse o que tienen ciertos dolores y encontramos, bueno, pues que tienen lesiones ya de muchos años. Y generalmente vemos lesiones crónicas que los mismos fisios les cuestan mucho trabajo porque están muy acostumbrados a ver lesiones muy agudas. Por ejemplo, ayer vino un chavo que hace atletismo y ahí sí le di la consulta como tal completa de medicina del deporte. Entonces vemos desde cómo está entrenando, o sea, todo su entrenamiento. De hecho, estoy en comunicación con su profesor, ¿verdad? Que le está entrenando. Él hace maratón, el medio maratón. Entonces, con él estoy viendo las cargas de entrenamiento junto con entrenamiento como para que mejore su rendimiento físico, no se lastime. Y ayer vino justamente porque dices que no puedo avanzar. Me siento que no puedo avanzar. O sea, me siento estancado. Me siento estancado y fue porque paró, porque le dio una infección de influenza y también ya no volvió a entrenarlo. Fue con un nutriólogo. Y el nutriólogo le cambió obviamente la alimentación, buscando pues obviamente elementos de salud, pero el problema es que él ya alcanzó el alto rendimiento, entonces no es igual. Le bajó la carga calórica porque estaba en 5,000 kilocalorías y para alguien que hace maratón pues, está súper bien, pero se le bajó hasta 3,000. Entonces, pues no, o sea, vi sus frecuencias cardíacas, todo durante que él se revisa con el entrenamiento. Y pues obviamente no, dije, es que se me hace demasiada la frecuencia cardíaca. Yo sí, pero es normal porque perdiste esa finura, ¿no? que tú necesitas cuando estás en el alto rendimiento, pues porque paraste. Sí. Entonces, a eso vino y resulta que hacemos también valoración neurofuncional. La valoración neurofuncional es una valoración musculoesquelética. O sea, vemos qué tan bien, primero físicamente dicen que no tienen lesiones, de hecho dijo, es que yo no estoy lesionado. Y empezamos a revisar y vemos que, pues tal vez no está lesionado, pero tienen mucho riesgo, ¿no? Porque lo encontramos. Está nada. Sí, porque está apretado, entonces empezamos a ver que tenía la cadera muy apretada y me dice, Doc, es que sabes que cuando tenía 14 años me caí de una pipa, me fracturé y me pusieron unos clavos. No se me hizo relevante habértelo dicho hace rato. Pequeño detalle. Sí, entonces dije, caray. Entonces empecé a verlo, porque tampoco cuando vi que venía caminando, porque lo podemos valorar, también hacemos valoración biomecánica. Aquí todavía no tengo para hacer eso, pero es importante hacerla, ¿no? Y encontramos que tiene 2 centímetros menos de esa pierna. O sea, está desnivelado por 2 centímetros. Y lo vimos en la consulta. O sea, lo medí, gracias a eso que me dijo, pues obviamente tienen factores de riesgo para que el hueso haya quedado corto. Entonces, y alcanzó el alto rendimiento. O sea, muchas veces, la mayoría de las veces, ese tipo de cosas no condicionan a que no lo logren. Sí, claro. O sea, no es como algunos creen que al contrario, lo logran más. No. O sea, tampoco, ¿no? No, tampoco. Simplemente es que él genéticamente, ¿verdad? Tiene todo para hacer ese deporte y eso ahorita lo está condicionando también a que no alcance otra vez o que le cueste más trabajo. Entonces,
y que incluso se pueda lesionar. Pero también estás de acuerdo que, ahorita por lo que mencionas, que el cuerpo es tan maravilloso y tan, o sea, fuera de serie, que se adapta a ese tipo de cuestiones. Sí, ese chavo está súper adaptado, a tal grado que no se ve que claudica, o sea, no se ve que cojea. Debería cojear. Ni cuenta te das y después de tanto tiempo, ¿no? Exactamente. Pero ya revisándolo y vemos que todas las cadenas musculares están súper afectadas. Entonces ayer pues no venía rehabilitación y le di rehabilitación y ya le lo medí y se quedó, caray. Pues el ortopedista me dijo que no me va a pasar nada. La verdad es que a veces no tenemos una bola de cristal. Sí, claro. Y como médicos a veces pecamos de confianza, de decir no va a pasar nada y no. Eso es algo que se tiene que tener. Y es que ese es el problema de hoy en día del atleta y que es donde entramos nosotros médicos de deporte. Que tiene que haber un acompañamiento desde niños. Sí, claro. O sea, eso en Estados Unidos sí se hace, en otros lados, en Alemania. En los países de primer mundo yo creo que está muy se arreglado. hace. En Argentina se intenta y lo hacen bastante bien. Okay. Hay muy buena medicina del deporte en Argentina. Muy bien. Pero sí falta esa parte. Incluso hay, ya están descritas lesiones propias de los niños. Por ejemplo, la lesión del cartílago de crecimiento de la rodilla. Sí. Dicen, desde hace mucho tiempo, siempre han dicho, ¿no? que es porque te duelen las rodillas que porque estás creciendo. Ok, estás en crecimiento. No, y por eso te duele las rodillas. Sí. No es cierto. No es natural. No, o sea, si duele la rodilla no es normal, y menos en un niño. No, imagínate. Entonces ese pensamiento ya debemos de empezar a educar. Y de hecho sí, o sea, yo doy clases en la Universidad de Guanajuato, a preparadores físicos, todo eso. Y efectivamente esas son las cosas que yo les digo a mis alumnos, porque debemos de empezar ya a cambiar esa cultura de decir, ¿sabes qué? No pasa nada. Sí. Y de hecho una de mis primeras clases es esa, o sea, que enseñarle al atleta. Como que la introducción al atleta ¿te duele? Exacto. Hay algo. Sí, que hay algo. No lo tomes a la ligera. Sí. Pero también no llores de todo. Sí. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos aquí a su podcast MK Béisbol. Señores, pues miren nada más el día de hoy dónde estamos. Estamos aquí en la clínica del doctor y mi amigo Bernardino Sáenz. Amigo, muchísimas gracias por aceptar esta plática. No, claro que sí. Y lejos de otra cosa, lo que yo quiero que sepan y que conozcan aquí su clínica Génesis, que así se llama. Génesis Center, sí. Está aquí ubicada en el centro de León, Guanajuato, en la calle 5 de febrero, número 417. 417. Ahí les voy a pasar todos sus datos. Pero lo importante que quiero que sepan del por qué estamos aquí con él es que por muchos peloteros, digo, ahora sí que la gran mayoría de todos mis amigos batallamos con el hombro, el codo, la rodilla, prácticamente todo, ya te la sabes. Sí. Y precisamente me quise dar la tarea de venir con él y muchísimas gracias otra vez por darme tu tiempo, porque ¿qué creen? El doctor Bernardino fue parte de los Bravos de León. Él estuvo ahí como director prácticamente de toda la cuestión de médica, del oficio, de todas esas cuestiones para los peloteros, las lesiones. Entonces estamos aquí para aclarar un montón de sus dudas y para que sepan qué tienen que hacer antes de poder lanzar, durante el lanzamiento, después de estar pichando, en la semana en su casa, recuperación. Y aquí, cada que ustedes quieran venir, los va a recibir, los va a atender de la mejor manera. Por supuesto. Amigo, que sí. Muchísimas gracias. Para servirte. A ver, háblanos un poquito de tu trayectoria. ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? No te creas, prácticamente tu trayectoria y lo que lograste hacer un poquito con los Bravos, por favor. Entiendo. Bueno, pues yo soy médico, soy médico general, ¿verdad? Fui médico general, pues estudié en la Universidad de La Salle, en México. Desde siempre niño me ha gustado mucho el deporte, incluso pues hasta llegué a hacer ahí alto rendimiento en básquetbol. ¿Sí? Sí. Hace muchos años. Y luego después de eso me interesó mucho lo que es la medicina del deporte y hice una maestría de medicina del deporte en la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte allá en Pachuca. De ahí pues me fui a Club León. Estuve 5 años en Club León. Ok. Y estuve desde Fuerzas Básicas con los niños. Llegué a ser coordinador médico de Fuerzas Básicas. Del área médica. Sí, claro. Digamos como el segundo. Okay. Actualmente todavía está el doctor Villa, mi amigo. También médico del deporte ahí en Club ¿Él sigue ahí todavía? Sí, él sigue ahí, el doctor. Y de ahí mi maestro, el doctor Rivera Cisneros, conocido aquí en CODE, Comude y todo. De hecho, él fue uno de los que trajo Bravos. ¿Ah, sí? Sí, cuando él era presidente de CODE y todo eso. ¿El doctor qué, perdón? Rivera Cisneros. Ah, perfecto. Doctor Rivera, le mandamos un saludo. Sí, es mi maestro, perfecto. Él me formó. Y él, de ahí me contactan y pues bueno, me fui decidí dar ese paso
porque pues ahí ya iba a ser el director, ¿no? Iba a ser todo. ¿Él te recomendó para Bravos? Para Bravos de León, sí. Perfecto. En el tiempo que estaba Multimedios, ahí apoyando a Bravos. Sí. Y me contactó mi amigo, Daniel Espino. Daniel Espino. Mi Dani. Saludos, Dani. Sí. Dani, mi gran amigo Dani. Y él me contactó. Sí, y gracias al doctor. O sea, él le pidió, porque justamente era eso. O sea, en el medio de béisbol, tú lo saben todos los peloteros, si no juegas, no comes, no te pagan. Tal ¿no? cual. No es como en el fútbol, ¿no? Que hay un contrato. Y en parte, ¿sabes qué? En parte está muy bien, porque eso ayuda también que el pelotero tenga otra cultura. O sea, yo vi las dos caras, ¿verdad? De la cultura en ese aspecto. He estado en otro tipo de deportes, pero lo que es el básquetbol, el béisbol, para mí han sido... ¿Similares? Pues, y maravillosos. Ok. O sea, para mí, o sea, la verdad es que son lo mejor. Sí, Primero el básquet y luego ya sigue el béisbol. Ok. Pero yo me enamoré del béisbol. Sí. Porque yo entré a Bravo sin saber realmente tanto de béisbol, más que lo que yo traía ya de lo que yo me dedico. Ok. Y obviamente de lo general, ¿no? Entonces yo entro y Dani me habla porque justamente quería que viéramos algo diferente, que el pelotero no estuviera buscando, ahora sí que no voy a decir como brujos, ¿verdad? Por su cuenta. Pero buscamos, y sí, hay muchas malas prácticas que lamentablemente obligan al pelotero a hacer, Sí, claro. porque ellos quieren estar al 100%, ¿no? Desde dopaje hasta cosas que, bueno, en el medio profesional, pues hay que... Se tienen que usar a veces, ¿no? Y se tiene que cuidar la cosa, o sea, porque la realidad es que, pues está mal, o sea, es hacer daño a tu cuerpo, Sí. ¿verdad? Pero bueno, o sea, a veces es difícil pelear con eso, ¿no? Entonces, empecé a enfrentar con muchas cosas. Y los trainers, por ejemplo, de Bravos, pues son muy capaces, todos los trainers en general son gente muy capaz, o sea, que viene, muchos sí tienen estudios, otros no tienen tantos, Tienen la práctica. pero sí son muy buenos. Entonces yo llegué a Bravos y lo que yo quería era eso, o sea, era estar en conjunto con ellos, ¿verdad? Aprendí mucho de ellos aprendieron de mí y hacer un equipo. Entonces, todo esto te lo digo porque efectivamente esto debe ser multidisciplinario, Sí, o sea, claro. no podemos quedarnos que todos lo saben, que una persona lo sabe todo. Y por ejemplo, yo escuchaba mucho desde el pelotero que me decía, esto no me funciona, ¿no? Esto no me funciona, esto no así. Entonces, ok, está bien, vamos viendo. Pero por ejemplo, con los trainers también era eso, ¿no? O sea, Doc, mira, es que yo tengo este sistema y este sistema ayuda al bateo. Le digo, ok, vamos a verlo, vamos a ver cómo lo estás haciendo. O sea, perdón, tú estabas en constante comunicación con los trainers, Sí. varios, Sí. para saber qué ejercicios estaban haciendo, Sí. cómo lo estaban haciendo, Ese y es tú evaluar. Ese es el trabajo de un médico del deporte en cancha. Ok. O sea, está mal que en algunos deportes, por ejemplo en el fútbol, a veces están muy separados, sobre todo aquí en México, y eso está mal. Sí. O sea, porque van de la mano. Un médico del deporte tiene la capacidad de incluso prescribir entrenamiento. Sí, de dar rutinas o... Y nutrición deportiva, todo completo, somos muy completos. Caso contrario a un sobador, a un... Claro, por supuesto, más que fisio, ¿no? Sí, los fisios no pueden prescribir entrenamiento como tal, sí pueden dar ejercicios que puedan mejorar, ¿verdad? Las lesiones. No pueden, pero sí lo hacen. No, me refiero que es diferente. Haz de cuenta que el entrenamiento, hablar de entrenamiento físico es muy diferente a hablar de ejercicios para rehabilitación. Ok. Es diferente. Sí, claro. Digamos que los ejercicios de rehabilitación estás en el nivel 0, ¿no? Entonces, del 0 hacia abajo. ¿Por qué? Porque estás lesionado. Sí, entonces, ellos pueden prescribir esos ejercicios porque te van a ayudar a salir de la lesión. Ok. Del nivel 0. Sí. Porque nivel 0 estamos hablando de que estás lesionado. Ya que sales del nivel 0, hay una fase que se llama readaptación deportiva. Ok. Y ahí los fisios se pueden meter y de la mano con el preparador físico. Así debe de ser. Y el médico de deporte tiene que estar ahí. Y si no hay un fisio, eso lo tiene que hacer un médico del deporte. ¿Sí? Que al inicio en Bravos no teníamos fisio. Entonces, cuando yo llegué, éramos los trainers y yo. Entonces, pues teníamos que hacer las cosas que funcionaran, Tú ¿no? fungías como... Y funcionaron. Sí. O sea, me acuerdo que me decían, mis amigos trainers de ahí de Bravos en ese entonces, me decían, ¿sabes qué, Doc? Es que veo aquí este jugador, lo veo como que demasiado apretado, le doy dando masaje, le duele mucho y nomás no se recupera.
Entonces, esas eran las cosas importantes del trabajo en conjunto. Okay. Entonces ya lo evaluaba y decía, no, es que no se recupera porque trae una contractura. O sea, esto ya no es de descarga. Tenemos que darle rehabilitación. Y la rehabilitación deportiva es muy diferente a la rehabilitación convencional. Porque tienes muchas veces que ir sobre la marcha. Y más si estás en competencia. Sí, claro. Como como eran Bravos. Sí, como era un equipo que está constante gira. Sí, entonces, y eso de un lado. Y de otra parte, de otro lado, eso era con los trainers, ¿no? Pero luego te tienes que meter de lleno también con los entrenadores, con los coaches, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho de mi amigo La Chiva, del viejón. La verdad es que tendrá sus cosas, muchos dicen, pero la verdad es que sabe, el viejo sabe. El viejón sabe, y igual con Eddie Castro. O sea, ellos me enseñaron el béisbol, me lo enseñaron el béisbol. Sí, lo tenías tú que aprender y te tenías que nutrir para poder después hacer tu trabajo. Y eso fue maravilloso, porque me acuerdo muy bien, el maestro, el doctor Rivera Cisneros, en nuestros últimos exámenes, me decía, ¿sabes qué? Descríbemela cómo es toda la línea neurológica, ¿verdad? De que necesita un pitcher para lanzar. Y se me quedó muy marcado, entonces cuando llegué a Bravos, lo empecé a ver en vivo. Ok. Y entonces lo veía con el viejón y empezábamos, oye, ¿sabes qué tal jugador? ¿Cómo lo ves, Doc? No, pues está bajando el codo. Coach, entonces yo a mí me tenían la confianza, la mayoría de los coaches que llegaron ahí, de que yo decía, oye, ¿sabes qué? Se ve mal. Doc, te estás esperando, ve por él. Y tú ya me pasaba, ya. O sea, le pedía obviamente al umpire, y eso es algo bien bonito que me encanta del béisbol. Que te den en tu lugar. Sí. Te dan tu lugar, en el béisbol te dan tu lugar, y no solamente el coach, todo, no, sino los jugadores, sino también los mismos umpires, porque están en riesgo. Sí, claro, y eso sabemos que es de lo... Y no es la tontería como perdón, pero para mí es una tontería que en el fútbol, ¿no? Que tienes que pedir permiso, ya está cambiando todo eso, ha habido muchas cosas muy feas por culpa de eso, de que tienes que pedir permiso para entrar. Sí, que ya está ahí revolcándose, cuando hay ahí una contusión, moviéndose. Sí, las contusiones cerebrales, esto es un tema, y en el béisbol eso se ha manejado desde un inicio, desde años. Lesión y se detiene todo automáticamente. Sí, todo. Sí, ven que hay un pelotazo en la cabeza y las alarmas se encienden. Es más, me han tocado ver, mira, así ahorita dicho sea de paso, me ha tocado ver bateadores, o me ha tocado participar, pues, pegarle al pitcher y no correr a la base, correr hacia el pitcher. Claro. Tiempo, me vale, no me interesa. No, y está bien. Claro, porque el béisbol te lo enseña desde muy antes. Exactamente, entonces eso es muy diferente, por ejemplo, con lo que yo empecé a ver, de lo que yo venía del fútbol, como lo que yo veía en Bravos. Hoy en día ya está cambiando el fútbol también. Sí, claro. Tuvieron que hacerlo. Tienen que. No, y ya lo están haciendo. Ya tienen implementado protocolos de traumatismo craneoencefálico. A ver, Raúl Jiménez, Corona, o sea, todos ellos, pues lamentablemente tuvieron esas situaciones. Sí. Pero en el béisbol eso no está, eso está de lleno. Es algo clásico, ¿no? Entonces, los mismos jugadores lo entienden. Y viene la otra parte, ¿no? Que a pesar además de que estábamos ahí con los coaches que te enseñan y que vemos, ¿verdad? Todo lo que se necesita para tener listos a los jugadores, ¿verdad? A que tengan menos lesiones, a que se acorten el tiempo de lesión. Que te dure toda la temporada. A que dure la temporada. O sea, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Si quieres platicamos de eso. Incluso hago aquí, ¿verdad? Además de eso, también está la parte en la que uno va aprendiendo también con el jugador. Sí, porque yo tengo alumnos que son preparadores físicos en la Ciudad de Guanajuato, y yo lo que les digo, la primera clase que les doy es las personas, jugadores, atletas, no atletas, que van empezando, todas son distintas. Entonces, la percepción de tu actividad física cambia, o sea, el esfuerzo que tú haces, el cómo te percibes, de qué tanto te cansaste, qué tanto sientes, eso depende de cada persona. Totalmente de acuerdo. Y depende también de la cultura deportiva. Pero eso también está bien difícil para ustedes. Sí, por eso tenemos que estar ahí. O sea, es una constante plática con el jugador, y con todos, pero sobre todo es mano a mano con el jugador. Oye, yo creo que me imagino que terminando de jugar, pues tú estabas ahí casi con cada uno. ¿Tú cómo estás? Pues sí, ¿Sí, no? Imagínate imagínate, me acuerdo una anécdota padrísima, te la voy a contar, con el Manaco, ¿cómo se llama? Silva, ¿sí? Y el Manaco estaba con nosotros, estábamos en Yucatán,
Y era el último juego de la temporada. Y fue mi primera temporada con Bravos. Yo estuve 7 años con Bravos. Y fue mi primera temporada. El Manaco estaba. Y me dice, Doc, me invita a cenar, me invita a comer. Digo, ¿qué traes, Manaco? Porque aparte, ¿qué pasó? ¿No? Porque lo vi demasiado serio. Y el Manaco no es así. O sea, sí es una persona muy profesional, ¿verdad? De los que más se cuidaban, o sea, la verdad, de mucha experiencia. ¿Verdad? Pues obviamente toda su trayectoria. Sí, claro. Y tuvo la confianza conmigo porque ese día no peleábamos nada. O sea, ya estábamos eliminados, pero él dijo, ¿sabes qué? Yo le quiero dar el mejor show a la afición de León. Oye, pero Manaco, pero estamos en Yucatán. No me importa. Doc, necesito que me ayudes. No, ya me asusté. Dije, ¿qué traes, Manaco? ¿Qué me vas a pedir? Sí, y dijo, no, pues, quiero pichar las 9 entradas. Y yo, Manaco, tienes 36, espérate. Manaco, o sea, yo sé que puedes, pero ¿qué necesidad? Con tus 5 o 6 está bien. Sí, o sea, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad? No, ya hablé con él. Como que se sentía que debía eso, ¿no? Sí, hablé con Tony, ya hablé con el coach, ya me dijo el manager que no hay problema, pero tú me tienes que ayudar. Yo, pues, claro que te voy a ayudar. Entonces, ¿qué necesitas? No, pues ya fuimos por material, hay muchas cosas que se hacen para reanimar. Esta nutrición, este alimento, así llega al estadio, es para el Manaco. Esta rehidratación es para el Manaco. Esta cubeta con éter, con esto, con lo otro, con oxígeno, entonces es para el Manaco. Nadie me lo toca. Yo me voy a encargar de él y así. En cada momento que tú sabías. Sí, no, y ¿qué vas a poner? No, vamos a poner esto y esto. Te vamos a preparar diferente. Y el Manaco se dejó. ¿Y cómo le fue? Sacó las 9 entradas. El estadio aquella vez le hicieron sí. Sí. ¿Y qué te dijo? Y Leones de Yucatán, le hizo la pasarela cuando salió las 9 entradas. Nada más permitió una carrera. Ganamos el juego. Gracias a él. ¿Y qué te dijo después? No, pues me agradeció, obviamente. Yo también muy emocionado. Contento, claro. Contento porque funcionó. Tu trabajo está funcionando. Sí, funcionó. Y ahí fue una de las formas que yo me demostré también a mí mismo. Me demostré a mí mismo que será lo mío. Son retitos, ¿no? Digo, a final de cuentas, que dices, caray, esto es lo que... Y fue todo lo que aprendí. Oye, y por ejemplo, ahorita que dices, en ese primer año, terminando ese día, ¿sí te diste cuenta de que te encantaba? ¿De que te gustaba? Sí. ¿O todavía lo estabas...? No. ¿Sí? No, yo dije, aquí me voy a quedar. Sí. Ahí me quedé 7 años. Qué maravilla. Y de 7 años, y no, o sea, y cada día fui aprendiendo todavía más. Porque así es. Sí, tal cual. Oye, y bueno, ahorita vamos a hablar a lo mejor un poquito de las lesiones que tuviste por allá, más complicadas y todo. Pero quiero ahorita atender una pregunta muy común de todos los peloteros que me hacen en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Me duele el hombro después de lanzar. Eso es normal, hasta cierto punto. Ok. ¿No? Primero que nada, el pitcher tiene que definirse, que es lo correcto, sería lo ideal, definirse qué tipo de pitcher es. Tenemos relevos cortos, relevos largos, tenemos abridores, tenemos especialistas, tenemos cerradores. Y todos son diferentes. Y también muchos están peleados con el bateo. La realidad es que pueden batear y de hecho hasta les ayuda a batear, ¿eh? ¿Qué tanto afecta? Vamos a atacar esa parte porque hemos escuchado y lo tienen muy satanizado. No, que el pitcher no batea porque se lesiona. No. Ni le tires a la bola, párate y no le tires. ¿Qué pasa ahí? No. De hecho es bueno. Con esa old school. Sí, es una old school, pero tiene sus porqués también. Okay. Lo que pasa es que, por eso digo, todos son diferentes. Si eres un pitcher que estás en el ambiente amateur y de repente te da la calentura y te vas de tercera base y luego pitches el otro día, pues eso está mal. O sea, ahí es el problema. Okay. Ese es el problema. O sea, porque también, no, pues yo nada más lanzo 2, 3 entradas. Puede que no haya problema, pero no te vayas a la tercera, vete a la primera. ¿Sí? Que es menos exigente, en teoría es menos exigente, ¿no? El tercera base tiene que estar lanzando. Va a ocupar un tiro. Exactamente. Sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde tienes que evaluarte bien a ti mismo, conocerte a ti mismo, ¿verdad? Y no engañarte, porque eso es lo que pasa. O sea, en medios, es muy famoso, ¿verdad? Que los futbolistas luego dicen que se engañan, que traen lesiones, y no es cierto.
Pero en el béisbol es lo contrario, o sea, se engañan de que no tienen nada. Entonces, pero también viene otra parte y es que no se conocen y no es porque no quieran, es que necesitan de la ayuda de alguien, de un profesional, ¿verdad? Que les empiece a ubicar, es lo que yo hago, o sea, les dice, ¿sabes qué? Mira, tu brazo, el tendón, obviamente el tendón que lanza, el bíceps es el que más se aprieta, es el que más tiene molestias, pues obviamente es normal, pero se vuelve rígido, crece, o sea, no nada más te crece el brazo, no crece nada más en musculatura, sino también los tendones del manguito rotador se vuelven grandes y rígidos. Entonces muchas veces tienen fibrosis y la fibrosis es como una cicatriz que se hace en los tendones, ¿verdad? Y hasta cierto punto puede ser peligrosa. ¿Y cómo se ataca esa fibrosis? Hay varias formas. La primera instancia, lo primero es la recuperación correcta. Descanso. Exacto. Primero es el descanso, pero antes del descanso, a veces, dependerá de tu tipo de brazo, que si es muy largo, si es muy corto, pero sobre todo también cuánto lanzaste, porque pasa, tú lo sabes, o sea, alguien está pichando y de repente las cosas, pues tal vez es un brazo que puede durar las 9 entradas, ¿no? Sí, claro. 9 entradas, pero algo pasa, algo sucede, no funciona, algo pasó, no hubo bateo, o tal vez el pitcher está muy bien, está muy duro, pero pues no están bateando. Entonces tienes que hacer movimientos. Tienes que remover. Y tiene que salir. Entonces, ¿qué pasa con ese brazo? Ese brazo no terminó de cansarse. No terminó de pichar lo que... No se vació, digamos. Exacto. Y una de las cosas más importantes en los pitchers es terminar de vaciarse, para que lo entiendan. Ah, caray, a ver, ¿por qué? Porque la musculatura del hombro adaptada para lanzar es como una catapulta. Entonces necesita ajustarse como una catapulta y es por eso que se hace el bullpen, es por eso que se hace todo eso, para que esté durito y el brazo realmente solito lo haga. ¿Sí? Y entonces esa musculatura está a tope, como una fábrica. Entonces no puedes apagar la fábrica de golpe. Tienes que bajarle la intensidad, ¿sí? Y tienes que queme todo, digamos, todo el carbón para que se logre una... Exacto, o sea, tienes que llevarlo a la máxima fatiga para tener la máxima recuperación. Y eso es lo primero que hay que hablar con los peloteros. Es la primera vez que lo escucho, no lo sabía. Digo, perdona mi ignorancia. No. Por eso estamos aquí. Es muy importante. Sí. Es una de las cosas fundamentales. Por ejemplo, en Bravos era lo que más hacíamos porque luego yo tenía brazos muy grandes, muy poderosos. Y había gente que ya lo tenía, que ellos ya tienen una escuela, sobre todo la escuela americana, o sea, ellos sí lo traen. Ya lo traen. Ya lo traen. ¿Qué es lo que hacen para vaciar ese tanque, digamos? Es muy buena pregunta. Lo que hacen es que salen de lanzar, ¿no? Y dicen, Doc, ¿sabes qué? Primero, obviamente sí preguntan porque no quieren lastimarse. Entonces los valoramos, pero lo que hacen es que empiezan a quemar el brazo. Los metemos había juegos que yo no salía del dugout. Yo no salía. Por estar ahí porque estaba dentro con ellos y estábamos preparándonos, ¿no? Porque salían del juego, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Reyes? ¿Cómo andas, Vargas? No, pues ando, como ya que se les pasara el coraje, lo que fuera, ¿verdad? Lo que pasara, ¿no? Sí, según la entrada, ¿no? Sí, es que traen todo ahí. Sí, no, claro. Después de eso, pues ya era pues la pregunta es, ¿qué te sientes? ¿Que puedes seguir lanzando? O sea, ¿sientes tu brazo que ya estás 100% agotado o sientes como que todavía te puedes aventar otros 50? No, sí. No, sí, todavía puedo. Ahí, eso es bien importante. Entonces, son ejercicios básicos. Se puede empezar desde liga, quemarlo, liga. Puedes agarrar unas mancuernas pequeñas, dependiendo del partido, dependiendo del brazo. Sí, claro. A Jonathan Vargas no le podía poner una de 1 kilo. No, pues una pelotita así, no. Tenías que meter una... grande. Él sí tenía el mínimo, eran unas de entre 5 a 10 kilos, sí. Vargas. Entonces, era darle, empezaron a hacer braquial, empezaron a hacer hombro como tal, no intenso, claro. Es lento. A veces Vargas, por ejemplo, me decía, ¿sabes qué hago? Voy a hacer primero la liga, a ver cómo me siento. Si todavía siento, pues ya empiezo a hacer más. Correcto. Eso es alguien que se conoce. Ese es alguien que ya tiene incluso experiencia. Entonces ese tipo de gente, pues yo la dejaba. No hay ningún problema. O sea, nada más las vigilaba. Ya, si sientes algo, me dices ya. Y lo evaluábamos.
Y eso hacía que al día siguiente, posteriores a esos lanzamientos tan grandes, ¿verdad? No tuvieran tanta molestia y pudieran estar más listos. Más rápido, digamos. Más rápidos. Y eso era muy bueno, porque entonces ya se podían preparar con más tiempo de anticipación, ¿verdad? Para la siguiente salida. Entonces, entendiendo un poco, si tú pichas y no terminas de vaciar tu tanque, ¿no? Como lo mencionamos, sí pueden venir más lesiones de no hacer eso, mejor dicho. Sí, así es. De ahí es donde viene tal vez lo que mencionabas. Sí, de hecho, sí, de ahí viene, sí, porque no logran hacer una recuperación completa. Y es cuando esas recuperaciones se empiezan a estancar y empieza a haber lesiones así, y esto va, o sea, estamos hablando de pitchers. Sí. Pero, por ejemplo, tenemos para hablar mucho de las posiciones. Por ejemplo, el catcher está igual. El catcher también tiende a tener eso porque el problema porque está todo el juego. Entonces, pero no está lanzando tan constante, ¿verdad? Entonces pasan las semanas y percibir eso es más difícil. No, es mucho más difícil porque no hace potencia. Sí, como el pitcher, tal como cual. el pitcher. Entonces ahí es donde tienes que ir de la manita. Y trabajar con cada uno de ellos independiente, porque como dices, o sea, imagínate irnos por posición. No, es así es, pero así es. Bueno, tú sí, así es. Tal cual. Así es, tal cual. Digo, hay unos que son más parecidos, pero realmente el pitcher y el catcher son los que se cosen aparte. Sí, pero a lo mejor puedes manejar el cuadro similar, ¿no? Y el fildeo similar. Exactamente, sí, efectivamente. Y en cuestión a tu pregunta, lo del bateo, la realidad es que los movimientos del bateo nos mantienen un brazo activo. Activo. De hecho, si se recomienda que si es un pitcher que va a batear, no esté con el brazo tapado. Lo tenemos trabajando con una liga. Hacemos con movimientos de microciclos. Microciclos, pues, bueno, tú estás relacionado con eso. Son 5 repeticiones con descansos de 10 segundos, o sea, son cortos y continuos. Y luego ya después de eso, lo tapamos. Pero si va a batear y que se esté moviendo. Eso es bueno, eso es muy bueno. No, obviamente la carga de la liga no es muy grande. Y ya cuando llega a batear, pues ya se prepara para el bateo y eso está súper bien. Sí, y de hecho, contrario a lo que se cree, la old school, no, es bueno. Si no, entonces, ¿por qué Ohtani lo hace? Sí, claro. Y estamos hablando de que... Ohtani es un monstruo, ¿no? Pero sí, genéticamente ese muchacho nació para ese juego, que lo hicieron con plastilina y luego ya lo... Sí. Pero de nada sirve esa plastilina bien moldeada, más bien, si no la moldeas. Sí, claro. Entonces eso viene desde niño, ¿no? Los japoneses son muy superiores. La escuela japonesa casi no utiliza tanto pesos, utiliza más ligas, ejercicios funcionales, y eso es algo... técnicas. Sí, pero eso es lo padre, eso es lo bonito, o sea, que combines realmente lo que sí sirve con el deporte que realizas para lesionarte menos. Sí, claro, totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, muchos están de que el gimnasio, y a veces el gimnasio, esa parte del gimnasio, fíjate que se lesionan más en el gimnasio. Sobre todo el pitcher. Sí. El pitcher hay que tener mucho cuidado con el gimnasio. Pero en general el pelotero se lastima un poco más por el gimnasio. ¿Tú qué recomiendas, por ejemplo, para un pitcher, ejercicios que pueda trabajar en el gimnasio? Bueno, depende. Ahí esa pregunta va de relación también a qué tan activo estás. Porque, por ejemplo, si estás en el deporte profesional, tipo Bravos, tipo Charros en el Pacífico y eso, que los juegos son diario, pues la verdad es que estás muy limitado en la cuestión del gimnasio. Por sobre todo presas, o sea, todo lo que lleve el hombro a una hiperextensión está contraindicado. Por ejemplo, lo que es la barra, ¿verdad? Horizontal, la vertical, está contraindicado. Sí puede hacer copa, sí puede hacer ejercicios que se asemejen incluso al picheo, como es la cuestión de la liga, como es, por ejemplo, las poleas. Todo eso, adelante. Y debe concentrarse en trabajo de pierna en gimnasio. Es lo que te iba a decir. ¿Y qué tal con la pierna y con el core? No, pues es fundamental. Para el pitcher, digamos. Sí, no, para cualquier para cualquiera, de hecho. Para cualquier pelotero. Fíjate, yo digo algo ahorita, perdón por interrumpirte. Yo les digo mucho en los videos y eso es claro. Y eso me lo dijo mi hermano el Pello. Si tú tienes piernas fuertes, tienes derecho a tirar duro, a batear duro y a correr duro. Es correcto. Sencillo. Así es. Y es que funciona como una unidad. ¿Sí? La cadena muscular va desde el cuello, ¿sí?
hasta el talón, ¿sí? En la parte posterior. O sea, hay una cadena posterior muscular que se unen en poleas. Entonces, si tú tienes todas tus poleas bien, ¿verdad? Pues no trabaja una más que otra. Entonces, en conjunto. Eso es. Y es por eso que, con perdón de los que les encanta el fútbol, jamás aquí en México va a lograr un alto rendimiento por sí solo el jugar puro fútbol. No, totalmente. En contraste con el béisbol, sí se logra. Y es por eso que es importante el gimnasio, porque necesitas fuerza, necesitas incluso que crezcan los músculos, porque esa es la definición de potencia. Sí, claro. Y es un deporte de potencia, es más fuerza en menos tiempo, rápido, corre a velocidad de aquí a allá. Al 100. Al 100%. Batea, el bateo no lo lanzas suavecito, no le pegas, ¿no? Si lanzas suavecito, pues bueno, ya ves las curvotas, los globotes que luego hacen. Pero la realidad es que si tú quieres ser pelotero, la potencia es tu amiga. Y para generar potencia necesitas fuerza y masa muscular, ¿sí? Si no tienes eso, no puedes ir. Pero el tema es que no solamente aparte de tener la masa, ¿verdad? Y la fuerza, existan, sino que también estén en conjunto, y ahí entra la coordinación, ahí entra la agilidad, ahí entra la flexibilidad. Entonces, tienes que tener músculos grandes, fuertes, flexibles. ¿Sí? Y es para eso que se mete, por ejemplo, yo en Bravos, me acuerdo, les ponía muchos ejercicios de yoga, y ellos lo aceptaban muy bien, o sea, porque obviamente la escuela americana decía, no, pues es que eso lo hacemos desde la universidad, ¿no? Eso es, claro, y el desayuno de nosotros, claro. Claro, y efectivamente, yo me acuerdo muy bien de mi amigo Chris Robertson, híjole, es un jugadorazo, amigo, donde estés, sabes que siempre te he dicho que eres un jugadorazo. Chris Robertson, saludos. La verdad. Sí, no, claro. Y una de las cosas que a mí me encantaba ver de Chris es su disciplina, y él ya tenía todo eso. O sea, él es un jugador formadísimo, un veteranazo. Tantos años, sí. Pero ¿cómo ha llegado tanto? Sí. Primero, su genética. Sí, sabemos que él nació para eso. Sí, claro. Segundo, que desde que empezó a jugar hasta la fecha, se cuida como nadie. Alimentación, entrenamiento correcto. Antes de los juegos, antes del entrenamiento, Chris no sale si no hace sus estiramientos de yoga, si no hace sus ejercicios de yoga, si no hace, se evalúa, iba con nosotros, mira, me siento esto, siento el otro, estaba siempre así, y así es como debe ser. Que eso es algo que los peloteros no estamos acostumbrados a hacer. Sí es. No estamos acostumbrados a ir a la macumba, cobrar, a ir y cobrar allá, y que me dieron. Y sabes que no tiene nada de malo, pero respetable, pero inviértete a ti. Eso es. Cobras 3,000, 4,000 por un juego, por pichar. ¿Por qué no vienes aquí con el doctor Bernardino que te haga descarga, que todo? Claro. Consultas cómodas y baratas y en un lugar bien a toda. No, digo, lejos del comercial, que sí vengan, es la realidad. Sí. Es que esa es la realidad. Y yo te lo puedo decir ahora sí que de persona, tal cual, porque yo también hago eso. Apenas digo que vine contigo la otra vez, ya tenía muchísimo tiempo sin ir. Porque yo no que esté en contra de los sobadores y todo eso, pero no era como que lo que yo sentía que me hacía falta. Esa es. Sí. Es que el tema del sobador es algo muy importante, porque a ver, no es que esté mal. Exacto. Vamos aquí y no estamos en contra de los sobadores, ni mucho menos. Yo llegué a ir, sí te hacen llorar y está muy de la fregada. Pero bueno, a veces dicen que sí sirve. Yo también hago llorar, Michael. No me ha tocado. ¿Tú qué razón me das? ¿Tú qué opinión me das de sobarse? Ahí va. Es que es lo mismo que estamos hablando. Sí, depende. Ok. Se tiene que valorar individualmente. Sí. Cuando tú viniste conmigo, yo te dije esto y esto y esto, y te quedaste, no más. Y yo me sentía que iba a ocupar operación y cambio de hombro. Y ya estuvo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos con la idea de que para todo va a servir el sobador, eso está mal. Okay. Eso es lo que está mal. Debes de evaluarte, ¿sí? Las sobadas son para eso, son descargas musculares. Y la mayoría de las veces sí están indicadas. El tema es cuando yo siento mi brazo raro, cuando yo tengo un piquete, o sea, todo eso, a veces el sobador hasta puede ocultar la lesión, porque se inflama la articulación y se llena de líquido muchas veces, sobre todo rodilla, por ejemplo, y lo que tienen es una lesión más grave de menisco, algo así. Entonces se soban
Y esto es muy común, ¿eh? Y incluso en personas no atletas. Se soban y ese tipo de masajes, que aparte que son muy dolorosos, también provocan un drenaje de la inflamación. Entonces lo hinchado se baja. Y entonces te sientes bien. Se sienten bien, pero la lesión ahí va a seguir del menisco. ¿Sí? Entonces, y luego pues te dan tus desinflamatorios, te vas bien a gusto. Exacto. Pasa el tiempo, como ha pasado varios peloteros, que incluso en Bravos, que traían lesiones muy antiguas, y con una cosita que pasó, decimos, bueno, ¿por qué se siente así? Tomábamos resonancia magnética y ya no encontrábamos en estructuras de la rodilla que debieran de estar. ¿Qué pasó? ¿Se lo rompió ahí? No, porque si hubiera sido ahí, se hubiera visto, por ejemplo, los ligamentos de la rodilla se ven cuando se rompen en agudo. En el momento cuando se rompe, se ven como cuerdas deshilachadas. Y en esos jugadores no se encontraban. Entonces, unos ortopedistas nos decían: es que esta es una lesión vieja. Pero lo veías correr, lo que decíamos al inicio. Tu cuerpo, cuando alcanza el alto rendimiento, te adaptas a las lesiones y te permite, ¿sí?, incluso jugar lesionado. Y eso es por eso que es muy importante. Por eso acepté que vinieras, porque para mí esto es muy importante conmigo el deporte, porque todos los atletas deben aprender de sí mismos, ¿sí? Y nadie se los va a enseñar. O sea, yo no me puedo meter dentro de ti, ¿verdad? Así con mi magia de avatar, ¿verdad? De los monos azules, ¿verdad? Y de sentir lo que tú sientes. Nadie lo va a poder hacer. Solamente tú. Entonces, y tienes que aprenderlo. Entonces, yo estoy para obviamente guiarlos. Así como tú dices, por ejemplo, que decíamos ahorita de los beisbolistas. O sea, todo eso que mencionas, más aparte, súmale. ¿Cómo somos los beisbolistas? ¿Sí? La semana pasada estábamos jugando allá en San Juan en la noche. Me tiraron una recta aquí. Levanté las manos y me pegó aquí. Okay. Pero nadie vio. Y me dice el catcher: ¿qué pasó? Le digo: es que sí me dolió. ¿Y por qué no dices nada? Quiero batear. ¿Estás de acuerdo? Sí. Un pitcher, ¿te duele? No. Es que también es la cultura del deporte. No está mal. Lo que está mal es minimizar la lesión. Sí, exactamente. O sea, no tiene nada de malo. O sea, si no te duele, si estás jugando, no te duele. Pues claro, es entendible que puedas seguirle. Lo que debiste haber hecho era mínimo una llamada a tu amigo el doctor Bernie. Ya sé. ¿Qué pasó? O sea, fíjate que pasó esto, ¿qué hago? Y yo te hubiera dicho muy probablemente: ponte hielo. O igual, ya lo saben ustedes, ya lo sabes, te pones hielo. Y eso es no minimizar la lesión. Exactamente. O sea, ese es el claro ejemplo. Entonces ya te pones el hielo, no pasa nada, todo sigue bien. ¿A qué vienes conmigo? Pero ahí está, la comunicación. Eso. Primero que todo. Sí, pero lo que voy es eso. O sea, si hay cosas, o sea, estás atendiéndote ya. O sea, el hecho no te está valiendo. Sí. Y ya hiciste algo. No funcionó. ¿Sabes qué? Es otra cosa. Chécame, ¿no? Porque, ¿y qué pasa? Un pelotazo puede desgarrar. Dejen de que pueda fracturar. Sí. Te puede desgarrar un músculo, puede romper un ligamento, o sea, y dicen, o sea, por un pelotazo puedo perderme 8 semanas, que es un desgarro. Y yo, sí, claro que sí, porque la velocidad del pelotazo es tan poderosa que a veces puede saltarse. Un problema muscular, que son las cosas que más tememos, además de los ligamentos, sobre todo en hombro, ¿no? Obviamente el cartílago, el labio, que son cirugías, es de cirugía. También las cuestiones musculares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde no se comportan los músculos como el hueso, ¿no? El hueso pues se rompe o medio se rompe y lo puedes detectar. Sacas una radiografía y pues ahí se ve. Ahí sale todo. ¿No? Que el ligamento, pues sacas una resonancia magnética y ahí lo evalúas. Pero la cuestión de músculo, se utiliza, por ejemplo, ultrasonido, resonancia magnética, pero es un poquito más complicado porque también depende mucho de la clínica, o sea, de lo que se evalúa, de cómo se comporta el músculo al momento de evaluarlo, al momento que tú te mueves. Sobre todo en lesiones de articulaciones que son como el hombro, como la cadera, ¿verdad? Que están llenas de mucho tendón. Demasiado. Y mucho músculo. Entonces se rompe uno y los demás hacen el trabajo del otro. Y ahí es donde se te puede venir otra contractura. Y se te va. Entonces en la cuestión muscular pasa algo parecido. O sea, hay varias fases, ¿no? Que está, por ejemplo, la sobrecarga muscular, que generalmente el beisbolista aprende a hacerla bien, a sobrellevarla,
¿verdad? Sabe cómo tratarla, desde masajes, de ponerse calor, de ponerse hielo y tan, se le quitó, listo. Está bien, pero ¿qué pasa si no se quita? Ya estamos hablando probablemente de una contractura. Entonces hay que venir, hay que atenderse, ¿verdad? Y hay que empezar a ver qué onda, ¿no? Sí. Oye, ahorita que decías, Bernie, por ejemplo, de lo del hielo. Sí. Yo conozco muchos peloteros y muchos beisbolistas incluso que le tienen miedo al hielo. Ok. ¿Sirve? ¿No sirve? No, claro. ¿Durante? Sí. ¿Antes? ¿Después? Ya. No, el hielo es muy bueno. Lo que pasa es que hay lugares donde no se debe de usar. Ok. Por ejemplo, el uso del hielo es muy importante en el pitcher, por ejemplo, en desinflamación de tendón, de cápsula articular, de articulación así como tal, como es cadera, como es tobillo, como es hombro. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo después de lanzar. Okay. También codo, ¿no? Hay que hacerlo, porque es lo que le decíamos hace rato, hay que apagar la máquina. O sea, hay que apagarla, porque el músculo sigue trabajando, los tendones siguen trabajando, tú no lo percibes. La sangre incluso, ¿no? Sí, todo sigue ahí, sí, entonces hay mucha inflamación que en ese momento tú no la percibes, pero la vas a sentir en varios días, y es porque los músculos no se apagaron, no se rompieron. Sí. O sea, más bien se quieren romper, se quieren seguir rompiendo, entonces microscópicamente. Sí, claro. El hielo lo va a parar. ¿Sí? El hielo es fundamental, o sea, tiene que apagar la máquina, ¿sí? Sobre todo en los tendones, articulaciones, se inflama. Entonces, el hacer ejercicio es lo que quiero que entiendan. El hacer ejercicio, por sí solo, muchos dicen, es que hago ejercicio, soy sano. No. De hecho, estás llevando a tu sistema general, corporal, a una agresión muy grande. Entonces, tienes una inflamación completita de la cabeza para abajo, pero grande. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, entonces, el hielo te va a ayudar en esas articulaciones, codo, muñeca, tobillo y hombro, de lo que uses, ¿sí? Te va a ayudar a que apagues la máquina y no siga el metabolismo, ¿sí? No siga tu propio cuerpo lastimándote con toda la inflamación que se genera al hacer el ejercicio. Okay. Entonces eso. En cuestión de los pitchers, que hay que apagar primero la máquina, obviamente, primero sales, cómo te sientes, puedo seguir lanzando, no me siento con la debilidad del hombro, o sea, no siento que gasté todo mi hombro. Entonces, primero, obviamente, haces lo que dijimos, ¿no? Primero, pues, lo gastas haciendo ciertos ejercicios, con liga, primero con mancuernas, ejercicios para hombro, ¿verdad? Pecho, ¿verdad? Y luego, ya que sientes cansado, ahora sí te pones el hielo. Dolores, por ejemplo, espalda, cuello, pecho, o sea, aquí, tórax, ¿sí? Y muslos, no rodilla, muslos. Okay. A menos que te den un bolazo, un pelotazo, porque el pelotazo también es hielo. Okay. ¿Sí? Hielo. Frío o hielo. No tiene que ser a fuerzas hielo, puede ser algo frío, lo que toleres. Sí, pero si no es eso, entonces todo lo demás, espalda, repito, cuello, muslo, gemelos, y no hubo pelotazos, es calor. Ok. Es calor. Okay. Sobre todo, espalda. Está prohibido poner en la espalda frío. Okay. Sí existen las contracturas por cambios de temperatura, como por estrés, ¿y el pelotero cómo está? Sí, estresado. Está aquí, apunta al filo. Tenso, ¿sí? ¿Y cómo están los trapecios? Apretadísimo. Te pones el hielo ahí, al día siguiente vas a tener una bola. Ok. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponerte calor. No se te quitó. Vea que te den una descarga en la espalda. No hay tanto problema de que te hagan un masaje de esos agresivos en la espalda, porque la verdad la espalda es muy rara vez se rompe, ¿verdad? Porque son músculos súper poderosos. Entonces, dale. Sin miedo. Sin miedo, hay que hacerlo, ¿no? Si te van a estar jaloneando, bueno, ya es otra cosa. Sí, no, pues ya es otra cosa. Ya yo la verdad no estoy de acuerdo con todo eso de los jaloneos. La quiropráctica, Lo que pasa es que los quiroprácticos quieren hacer, no siempre, pero muchas veces que la alineación, eso, yo vengo de una escuela donde eso, pues no. Okay. No debe ser, es peligroso. Sí. La columna es una de las cosas que tenemos que cuidar de los atletas muy importantes. Y eso que te la estén tronando. No, olvídate. Echarte un volado si puedes caminar después de eso, no, yo mejor prefiero. Hay gente, o sea, y saben hacerlo, o sea, claro, sí, saben hacerlo ahí, ¿no? y con éxito. Mejor mira. Pero la verdad... Dirían por ahí, yo respeto, dice Tuca mejor. Yo soy de una escuela científica.
Entonces, Y que está basado en evidencias, claro. Entonces nosotros tomaríamos esos tronidos de espalda con pincitas. Tal cual. Mejor ponemos el TENS, mejor ponemos, o sea, la electroestimulación. Sí, aparato ponemos, que ustedes tienen. claro, sí, mejor primero. Y luego hay estiramientos y ejercicios para la espalda, Ok. que se van complementando con eso. Tal cual. Como te digo, así lo hacía Robertson. Sí. Rara vez yo a Robertson le hice algo, de ver, te lo juro. Sí. Te lo juro, rara vez yo le hice algo a Robertson. Raro. Qué caballazo ese Robertson. Sí, porque él hace, me dijo, Doc, siento un poquito el cuerpo, ¿puedes poner kinesio? Claro, y ya le ponía su kinesio, porque es que me dieron un pelotazo y la kinesio te ayuda a desinflamar los golpes. Claro. Entonces, y te vas a poner hielo, ya me puse. Ya lo hice. Ahora si nada más ponme la kinesio, ya me voy. Qué maravilla. Sí, Robertson era así, o sea, y hacía muchos como él. Qué ¿verdad? bueno. No. Pero, sí. pero fíjate, o sea, entonces, ¿sirve? Ahí está Robertson. Totalmente, sí. Ahí está. Ahí está. Entonces, depende, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Pues miren, ahorita le vamos a parar porque pues ya nos ganó el tiempo, ya llegó por acá unos pacientes y pues esto lo vamos a estar haciendo continuamente, para que me hagan llegar sus preguntas, sus consultas, sus dudas y nos puede estar ayudando un poquito. También ya se los mencioné, aquí les voy a poner todos sus datos, dónde está su clínica Génesis. Genesis Center. Génesis Center, aquí en el centro, en la 5 de febrero, aquí con el doctor Bernardino y amigo, para que vengan y vean la verdad, cómo los trata y todo lo que sabe, porque sí les va a ayudar demasiado. Sí, pues muchos peloteros, fíjate que llegan, para dejar cerrar, ya va a sonar un poquito comercial, pero pues, la verdad es que vamos a empezar, la clínica la voy a impulsar más, vamos más. Y esperemos poderle ayudar en eso, vas a ver. Gracias. Y es Con que, todos los peloteros. Y es que muchos peloteros llegan y me dicen, Doc, y así llegan, me dicen, Doc, vengo que me infiltres el hombro, yo. Ándale, ese es un punto, la infiltración, ese va a ser el tema del siguiente video. Y a veces, no es necesaria. Sí. A veces... Yo pensé que eso eso iba a necesitar yo. No. Yo llegué que no podía ni levantar un desgarrecito. Nada, o sea, nada más era de hecho ni siquiera era un desgarro antiguo lo que tenías. Y ya tenías una sobrecarga y fue algo, te puse el TENS, calorcito, un pequeño masaje, no te hice llorar y salió. Sí, exacto. No hubo necesidad. Entonces, hay que valorar. Muchos llegan, te lo comento porque luego llegan, claro que es infiltrar, pongo plasma, pongo célula madre, de poner colágeno, por supuesto, todo, o sea, claro que lo sé hacer, los médicos del deporte podemos hacerlo, sabemos hacerlo, ¿sí? Podemos incluso poner ferro, pues eso es un médico general, pero ponemos sueros, ponemos también sueros, ya desde aminoácidos esenciales, vitamínicos, todo para volver a poner al atleta en forma, ¿no? Pero sí, o sea, llegan y muchas veces no lo ocupan. Entonces, yo así soy. Si no se necesita, no se hace. Se hace lo que se necesita. Ya dependerá de cada persona. Tal cual. No, pues qué bueno, qué bueno. Y pues muchísimas gracias otra vez por recibirnos por acá, amigo. No, va nada. Y pues ahí vamos a estar. También ya en Facebook ya va a estar más activo esto. Perfecto. Y va a estar como Génesis Center. Ahí les comparto todas las redes sociales, ¿sale? Pues muchísimas gracias, bandera. Ahí estamos, ahí los veo, ya se la saben, comenten, compartan lo que quieran porque es su canal y es su podcast. Ahí los veo. ¡Chao!